Todo aquel que no practica la santidad no es de Dios, tampoco es de Dios el que no ama a su hermano. Bienvenidos, hoy tenemos buenas noticias del día 4 de enero 2025. Queridos hermanos, hoy tenemos buenas noticias del Evangelio, cómo es que debemos nosotros amar a Dios, porque si hemos nacido de Dios, la tenemos que mantener una santidad. Pero para esa santidad necesitamos también, la segunda parte es amar al prójimo. Bienvenidos. Primera lectura de la carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos 7-10. Hijos míos, no deje que nadie los engañe. Quien practica la santidad es santo, como Cristo es santo. Quien vive pecando se deja dominar por el diablo, ya que el diablo es pecador desde el principio. Pues bien, para eso se encaminó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ninguno que sea hijo de Dios sigue cometiendo pecados, porque el germen de vida que Dios le dio permanece en él, no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se distingue los hijos de Dios de los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la santidad no es de Dios, tampoco es de Dios el que no ama a su hermano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 97. Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le ha dado la victoria. Toda la tierra ha visto a El Salvador. Alégrese el mar y el mundo submarino, el orbe y todos los que en él habitan. Que los ríos estellen en aplausos y las montañas salten de alegría. Toda la tierra ha visto al Salvador. Regocíjense todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar al orbe. Justicia y rectitud sean las normas con las que rija a todas las naciones. Toda la tierra ha visto al Salvador. Aleluya, aleluya. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora, en este tiempo, nos ha hablado por medio de su Hijo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 35 al 42. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con todos sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: ven a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día.
Era como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hermanos, que él dijo, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y fijando en él la mirada, y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Ya vieron? Hay buenas noticias. Las buenas noticias es que cuando el que predicaba en el desierto, el que hacía bautismo con agua o la sumersión, él bautizaba y les había dicho a sus discípulos los que le decían: viene alguien que yo no soy digno de desatar sus sandalias. Es mayor que yo y ya existía antes que yo. ¿Por qué Juan lo decía? Y no que Juan era cuando María, la madre del Señor, le fue a visitar a su prima Isabel, y Juan llevaba 6 meses de gestación. Y ahí donde recibió el bautismo por medio del Espíritu, y de ahí donde Juan decía, ya existía antes de él. Pues aquí está la respuesta, que Juan era nada más el que tenía que preparar el camino. Juan sabía que era el Dios que fue enviado por medio del saludo del ángel para que Jesús naciera en el seno de la Virgen María. Y por eso ahora, cuando Juan lo vio en el versículo 36 por ahí, o 39, cuando Juan lo vio, ahí pasando, y les dijo a los discípulos, pero uno de los dos les dijo: ahí el Cordero de Dios. ¿Cuánto tiempo quisiera yo tener con ustedes para ver qué decir que es el Cordero de Dios? ¿Qué significado tiene decir Cordero de Dios? ¿Por qué no lo dijo Juan? Ahí va mi primo. ¿Por qué no lo dijo Juan? Ahí va el hijo de María y José. No, ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el 29 decía ayer, ahí va el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Bueno, vamos a la primera lectura porque tenemos también algo que tenemos que ver. Voy a empezar con el versículo 10. ¿Por qué el 10? Porque hay algo que tenemos que desarrollar entre ustedes y yo conforme a las Sagradas Escrituras. Mire, dice: todo aquel que no practica la santidad no es de Dios. Aquí tenemos un reto que ustedes y yo tenemos que practicar la santidad. No podemos decir que vivimos con Dios, no podemos decir amar a Dios, no podemos llenarnos la boca que yo soy cristiano y resulta que estoy pecando. Eso me cuesta a mí y a ustedes. ¿Les cuesta vivir en santidad? Ayer decía la lectura siempre también en Apocalipsis 3, solo que más adelantito del 5, no sé si estoy malo, del 1 en adelante, buscar la santidad. ¿Cómo vamos a encontrar la santidad? Pues tenemos muchos ejemplos o mucha gente a nuestros alrededores como para poder encontrar la santidad por medio de la gente. Porque si usted y yo viviríamos en un desierto, ¿quién nos molesta? Nadie.
¿Quién nos hace la guerra? Nadie. Pero estando en el mundo, Dios nos prepara el corazón para ser frágil y ser obediente y paciente, ser tolerante y amado y amada. Eso es buscar nuestra santidad. Pero resulta que yo soy el primero que tengo que hacer la guerra cuando alguien me insulta. Resulta que cuando yo soy el primero que voy a ofender cuando me están insultando o me están tratando mal. Entonces no podemos vivir con Dios. Y dice la Escritura, el último versículo, no practica la santidad, no es de Dios. ¿Cómo podríamos reparar eso si pecamos todos los días? Dice que Dios es tan generoso y bueno, siempre nos llama al arrepentimiento. Siempre nos llama, nos ha dejado ministros quienes pueden perdonar a través de su palabra, a través del nombre del Señor, para el perdón de nuestros pecados. Porque Jesús, sabiendo que en el mundo hay muchas tormentas, por eso dice la Escritura, porque el diablo es mentiroso desde el principio y no hay verdad en él. Entonces, ¿qué trabajo tiene el diablo? A ponernos trampa, a ponernos zancadilla, a ponernos mal con los demás para que nos molestemos y así se gana él la felicidad de que alguien está peleando o alguien que odia a su hermano, a su hermana. Aquí hay algo muy complicado, queridos hermanos. Cuando dice no practica la santidad, no es de Dios. Tampoco, dice la Escritura, tampoco no ama a su hermano. Acuérdate que habíamos meditado que el mandamiento más grande es amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando decía el Señor, y también decía aquel rico, aquel joven, cuando le fue a preguntar al Señor, ¿qué debo hacer yo para encontrar la vida eterna? Amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Eso lo he practicado, pero te falta una cosa. El segundo es amar al prójimo como a ti mismo. Eso es lo que a ustedes y a mí nos cuesta amar a aquel que nos hace la guerra. Difícil. Pero mire lo que dice también ya al comienzo de la primera lectura del capítulo 3, versículo 7 del 10 de Primera de Juan. Dice, que nadie los engañe. Oiga lo que es, que nadie los engañe. Porque, ¿por qué hay engaños? Y no que todos son cristianos, y no que todos practican la santidad, porque nosotros comunicamos o nos relacionamos con la gente cristiana. Pero resulta que ahí dice que nadie nos engañe. Sí, porque viene gente con otras doctrinas y entonces nos está engañando, induciendo a dejar la palabra del Señor o dejar de creer en la doctrina del Señor. Por eso nos exhorta que nadie nos engañe. Dice, quien practica la santidad es santo, como Cristo es santo. Quien vive pecando se deja dominar por el diablo. Qué difícil. Si ustedes y yo pecamos, somos dominados por el diablo, o en otras palabras, somos servidores del diablo, porque le estamos obedeciendo a él. Esto no es nada fácil. Cuántas lujuria, avaricias, mal hablados, malos pensamientos, todo lo que tenemos es pecado siempre. ¿Sí? Por eso nos dice la Escritura, no somos de Dios si seguimos pecando. Si no buscamos nuestra santidad,
estamos gobernados por el enemigo. Pues bien, para eso se encarga. Aquí está. Tenemos una solución. La solución es que para eso se vino el Señor. Dice, por eso, pues bien, para eso se encaminó el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Ninguno que sea hijo de Dios siga cometiendo pecados. Ninguno. Para eso vino el Señor. Y por eso dice la Escritura, dice Juan en el capítulo 35, para el 36, dice claramente, he ahí el Cordero de Dios. ¿Quién es un Cordero entonces? Es aquel, en el Antiguo Testamento, encontramos en Éxodo y por tiempo no les puede leer y desarrollar. Ya se me fue el tiempo. Entonces, preparaba un Cordero y todos deben comer ese Cordero. Y con la sangre del cordero, ¿se acuerda que pintaba los tindeles de la entrada de las puertas para que el enemigo no llegue cuando las plagas de Faraón que estaba haciendo, que no creía, y entonces entraba entre los 10 plagas de Egipto? Y todos los israelitas eran salvados. Entonces el Cordero de Dios, ahí hay mucho que hablar. Pero vamos a ver un poquito más. Ay, Dios mío. Dice, siga cometiendo pecado, porque el que germen la vida que de Dios les dio, permanece en él. Germen. ¿Qué es germen? Es una semilla. Miren lo que nos dice la Biblia latinoamericana, nos dice claramente. Dice acá. Dice el versículo 9, el que ha nacido de Dios no peca, porque permanece en él la semilla de Dios. Porque permanece la semilla de Dios. ¿Cuál es nuestra semilla de Dios? ¿No será que a través de nuestro bautismo, no será que cuando formamos parte del reino o parte del ministerio o parte del cuerpo de Cristo en nuestro bautismo? Pero miremos qué es la semilla. Mire, ¿qué es la semilla? Por medio de una semilla nosotros nos hemos encontrado con Dios. Dice aquí en San Lucas capítulo 8, sí, capítulo 8, versículo 11 dice, aprende lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios, nosotros llegó la semilla, es como una semilla que nos hizo cambiar, nos hizo nacer de nuevo. Y eso es lo que dice que porque el germen de la vida que Dios les dio permanece en él, porque esa semilla viene de Dios. Miren lo que dice aquí, que significa es la comparación de la semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crea y se salve. Aquí está. Por eso no tenemos que hacer caso al enemigo, porque él no quiere que nosotros, que la semilla crezca en nuestros corazones para que no creamos en la palabra y para que no encontremos salvación. Dios les bendiga. Muchas gracias.